grato en esta mañana tener como disertantes a 4 profesionales que nos van a dictar el rol de la irritación mecánica crónica en la carcinogénesis bucal, nuestra experiencia. Los doctores que van a compartir esta mañana con nosotros son los doctores René Panico, doctor Eduardo Piamonte, doctor Jerónimo Lazo y Gerardo Gilligan. El doctor Panico es doctor en odontología, es profesor titular de estomatología A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de medicina bucal en la Universidad Católica de Córdoba, es especialista en prótesis e implantes, director del Departamento de Patología Bucal, investigador en el área de cáncer bucal y con publicaciones a nivel local e internacional. El doctor Eduardo Piamonte también es doctor en odontología, es profesor adjunto de estomatología A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor asistente en medicina bucal de la Universidad Católica de Córdoba, presidente de la Sociedad de Estomatología de Córdoba, es revisor de revistas internacionales, es investigador en el área de cáncer bucal, también con publicaciones a nivel local e internacional. El doctor Jerónimo Lazo también es doctor en odontología, profesor asistente en estomatología A de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Odontología, es especialista en periodoncia, es revisor de revistas internacionales, investigador en el área de cáncer bucal, con publicaciones a nivel local e internacional, y el doctor Gerardo Gilligan, que obtuvo el premio Universidad en el 2008, es doctor en odontología, profesor asistente en estomatología y fisiología de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Odontología, es investigador en el área de cáncer bucal y también con publicaciones a nivel local e internacional. Doctores, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Cuando quieran, pueden comenzar. Gracias. Bueno, estoy empezando a compartir pantalla, decime si... ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá con nosotros. Para nosotros es un placer poder presentar este tema que hemos tenido la suerte de que nos han invitado de varios lugares a darlo, sobre todo en lugares internacionales. Y este tema es un poco el tema de Argentina, específicamente siempre durante muchísimos años. El doctor Lanfranchi fue uno de los que, conjuntamente con el doctor Julio Díaz, el doctor Greenspan, inculcaron cómo la irritación mecánica crónica o la úlcera traumática crónica podía generar cánceres en la boca. Tema que no fue reconocido o no es reconocido a nivel mundial. Y bueno, y eso nos fue llevando a través de congresos en donde uno iba y veía que estas lesiones no eran consignadas. Decidimos tratar de darle un pensamiento científico, demostrar en cierta forma que estas lesiones pueden evolucionar a un cáncer, y para eso, bueno, decidimos empezar a trabajar en conjunto con los chicos y demostrar una forma metodológica, que es como se debe demostrar, de que estas lesiones pueden ser causantes de cáncer bucal. Primero empezar hablando de qué es la irritación mecánica crónica. Hablamos de irritación mecánica crónica y no de úlcera traumática crónica, como muchos de ustedes a lo mejor lo estudiaron, porque hay muchas formas de... Doctor, tiene apagado el micrófono por las dudas. ¿Ahora? Ahí está. Sí, no sé qué pasó. Es decir, que hablamos de irritación mecánica crónica a todo efecto traumático que se produce sobre la mucosa, no solamente a esas úlceras que normalmente nosotros vemos, ¿no? Algo importante entender que esa lesión tiene que ser permanente y repetitiva en el tiempo, y que hablamos de irritación mecánica crónica y tenemos que un poco hacer el diagnóstico diferencial cuando hablamos de trauma
porque cuando uno habla de trauma siempre piensa en el trauma oclusal, en el trauma dentario, y nosotros lo que vamos a hablar acá específicamente es cómo la mucosa reacciona a la irritación de los agentes traumáticos que existen en la boca permanentemente. Algo muy importante es hablar del factor, que pueden haber factores mecánicos irritantes, y que eso no produzca lesiones, porque hay factores que hay casos en donde vos tenés restos radiculares o mal estado bucal sin llegar a tener el factor de irritación mecánica crónica. Esto es muy importante porque no todos los pacientes que tengan trauma bucal van a tener lesiones. En cuanto a los criterios de irritación mecánica crónica, tenemos que tener en cuenta que esto fue un trabajo que se realizó, que lo realizaron los chicos con la doctora Mabel Brunotto, Eduardo y Lazos, en donde dieron estos criterios que nos pareció realmente muy interesante, ¿no? El primer punto, que la lesión clínica sea compatible con el origen y que produzca una lesión visible o clínicamente visible, que puede ser una atrofia, una erosión, una úlcera. Lesiones que deben tener por lo menos un tiempo de evolución de un mes como mínimo en el tiempo, eso también porque habla de del tiempo que consignamos que una lesión puede ser considerada crónica o que no involucione normalmente, como cualquier lesión que sabemos que en la boca no debe persistir por más de un mes. Factores irritantes mecánicos que deben existir antes de la aparición de la lesión. Es decir, si yo veo que hay una úlcera, la lesión causante de esa úlcera debe ser previa a la aparición de la lesión. Y por último, que exista un agente de contacto directo entre la lesión traumática y la lesión que se está produciendo clínicamente. El famoso relación causa-efecto que nosotros mencionamos en la clínica. Después pudimos ver los factores que producían la irritación mecánica crónica y los clasificamos en factores dentarios o fijos o factores protéticos o removibles. Estos dos factores son muy importantes tener en cuenta porque como clínicos odontológicos sabemos nosotros que factores dentarios como la malposición dentaria, fracturas de dientes, restauraciones rugosas o mal adaptadas, aparatología de ortodoncia, son factores que traumatizan permanentemente la mucosa bucal y que se encuentran fijos en la misma. Mientras que los factores protéticos o removibles son aquellos que el paciente puede removerlos o eliminarlos de su boca, y dentro de ellos tendríamos, por ejemplo, prótesis desadaptadas, flancos de prótesis rugosa o sobreextendidas, retenedores de prótesis que no cumplan la función de retención justamente, la aparición de piercing y aparatos de ortodoncia que sean removibles. Pero también existe esto, ¿no? Que es un factor funcional a tener en cuenta. Este factor funcional es clave. Podemos tener pacientes con factores dentarios o protéticos y en donde lo funcional no esté presente y que no produzca la lesión. Entonces, el factor funcional, que es la interposición lingual, el mordisqueamiento, la succión, la estabilidad de la lengua, de los tejidos blandos de prótesis que están desadaptadas, y la deglución disfuncional, son factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de la revisación del paciente. Con lesiones, estas lesiones que vamos a estudiar pueden ser lesiones producidas por el trauma o bien agravadas por el trauma, ¿no? Una vez respondía a todo, le digo, Pau, esto lo digo, me pedí que puse concentración. Sacame el audio, por favor. Bien. Las lesiones producidas por irritación mecánica crónica, tenemos por ejemplo la indentación, eritema, atrofia, mucosas bronquiadas, queratosis, hiperplasias fibrosas, úlceras traumáticas, y dentro de los factores agravados tenemos las enfermedades como por ejemplo enfermedades ampollares, leucoplasia, líquenes o liquenoides, que son lesiones que se agravan por el trauma. Esta relación entre el factor traumático y la relación del cáncer es lo que a nosotros nos hace realmente trabajar permanentemente en este trabajo, ¿no? Y fíjense este estudio que se pudo hacer, que es muy interesante, fueron 600
87 pacientes que los obtuvimos de nuestra cátedra, del 2006 al 2010, y después de eliminar los criterios de inclusión y exclusión, nos quedaron 285 pacientes con irritación mecánica crónica, y de ellos, fíjense que 38 tenían cánceres, que 44 tenían úlceras traumáticas crónicas, y la mayoría presentaban lesiones benignas de tipo de irritación mecánica crónica. Y cuando veíamos la localización, fíjense que las lesiones por irritación mecánica crónica benignas, la mayor localización era en mucosa yugal, mientras que cuando hablábamos de las úlceras traumáticas crónicas y el cáncer, el mayor lugar de aparición fue la lengua, que sabemos que es el sitio de mayor incidencia de los cánceres en boca. Es decir, que tanto las úlceras traumáticas crónicas y los cánceres estaban muy parecidos en cuanto a su ubicación. Y cuando buscamos también la asociación de factores, tanto fijos o removibles o funcionales, fíjense que en todos los grupos, una gran mayoría de los casos tenían presente el factor funcional, que era lo que decíamos que es muy importante. Y después iba alternando, fíjense que el factor dentario en las benignas fue de un 90%, y en las úlceras traumáticas crónicas y el cáncer siempre presentaron altos niveles la forma de trauma fijo o dentario. Y esto tiene una lógica, porque aquellas lesiones que son removibles, el paciente puede retirarlas y descansar en su trauma, y eso hace que sean quizás menos frecuentes. Pero cuando tenemos un factor fijo dentario, realmente se hace imposible para el paciente poder eliminarlas a ese efecto que se está produciendo en forma permanente. Y vamos a ver algunas lesiones producidas por trauma rápidamente, porque ya las conocen. Dentro vamos a ver los factores dentarios. Son pacientes que muchas veces presentan este tipo de lesiones, que son indentaciones linguales, que ya eso muchos de ustedes lo saben, pacientes que tienen una posición baja de la lengua, que interponen la lengua, el borde de la lengua contra los elementos dentarios, y que presentan ese tipo de indentación lingual, y que finalmente la lengua se posiciona en una posición baja. Lesiones atróficas, que muchas veces están en relación con dientes ausentes, que permite que el paciente al deglutir impacte directamente con el elemento traumatizante. Otro factor serían las mucosas mordisqueadas, que son pacientes generalmente muy ansiosos, que tienen ese hábito de mordisquearse la mucosa yugal o los bordes de la lengua. Son realmente lesiones graves en el sentido de poder eliminarlas. No son graves porque vayan a evolucionar en el tiempo en un cáncer, pero sí son hábitos que debemos modificar. Y estos factores dentarios, tenemos por ejemplo queratosis, que son reaccionales a factores traumáticos que puede tener el paciente, como puede ser amalgamas viejas y que están en corrosión, o metales que no son adecuados para la mucosa bucal, y que genera estas irritaciones de tipo crónicas y reaccionales de la mucosa. Otras veces hiperplasias fibrosas por mordisqueo, como se ve acá, el paciente genera el mordisqueo por esa malposición dentaria y lo usa como una forma de jugar a esa lesión y permanentemente irritándola. Y llegamos a las úlceras traumáticas crónicas, que generalmente son estas lesiones que se ulceran y se elevan y que son en un principio dolorosas y en el tiempo después se van haciendo más crónicas y ya no duelen tanto, y está la relación causa-efecto, como dijimos anteriormente, que esta lesión está previa a la aparición de la úlcera. Son todos los factores que debemos tener en cuenta. Otro caso en donde vemos una úlcera de borde de lengua, que se relaciona directamente con los factores traumáticos por falta de elementos dentarios. Y están los factores protéticos, que los más frecuentes son aquellos que vemos por prótesis desadaptadas, en donde ya no tienen flancos de retención y la prótesis es muy vieja en el tiempo y ya genera toda una desadaptación de la prótesis, produciendo lesiones sobre la mucosa bucal. Retenedores que han perdido el elemento que lo retenía, pero el retenedor se persiste en la prótesis. Esto es un tema muy importante. Si vamos a sacar el molar, debemos quitar el retenedor para que no produzca estas lesiones, porque realmente son fisuras que se producen
en este caso en mucosa yugal, o esta otra en mucosa yugal, causada por también una úlcera, por el uso de una prótesis en donde le quitaron los elementos dentarios y la prótesis empezó a clavarse en toda la mucosa yugal y el fondo de surco, produciendo este tipo de lesiones. Vamos a las lesiones agravadas por trauma, y dentro de las lesiones agravadas por trauma tenemos, por ejemplo, lesiones ampollares como pénfigos, que sabemos perfectamente que el roce permanente de una mucosa que no está en condiciones adecuadas puede generar mayor cantidad de lesiones, ¿no? O bien líquenes que se encuentran sometidos por reacciones liquenoides, sometidas a traumatismo dentario, como se ve en este caso. Acá podemos ver como el plano de este cromo está descendido, y lo cual produce un traumatismo sobre una lesión preexistente. Leucoplasias, estas leucoplasias que son de mal pronóstico cuando se ubican en estos lugares como borde de lengua y cara ventral, que se van agravando por el traumatismo y la fricción de los bordes filosos de elementos dentarios o bien por restauraciones. Entonces la pregunta es, si yo tengo un paciente con un cáncer que presenta una lesión previa, presentó una lesión previa de un mes de evolución, con la presencia de irritación mecánica crónica y con un agente directo, es lógico pensar que este cáncer ha nacido de una lesión traumática preexistente. O este otro paciente en donde vemos que usaba esta prótesis que estaba desadaptada, que había sido totalmente remodelada en su función, y que en el tiempo se fue desarrollando un carcinoma del piso de boca con ese aspecto típico histológico de sus perlas córneas. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como odontólogos para mejorar el factor bucal con los factores inflamatorios locales crónicos que tiene un paciente? Se hizo un trabajo, como vamos a ver acá, en donde se localizaron primero las irritaciones mecánicas crónicas y su relación con desórdenes potencialmente malignos. Por un lado la cándida, la enfermedad periodontal, pero vamos a lo que nos interesa a nosotros en cuanto a la irritación mecánica crónica. Fíjense cómo el trauma crónico sobre desórdenes potencialmente malignos genera modificaciones clínicas, como pueden ser erosiones, atrofias, cambios clínicos como queratosis, y estos pueden producir cambios que agraven el pronóstico de la lesión que estamos viendo con ese desorden potencialmente maligno ya preexistente. Entonces, se seleccionaron 10 casos clínicos con desórdenes potencialmente malignos y se realizó un control de la inflamación crónica previa a las maniobras de diagnósticos definitivos, es decir, antes de la biopsia, y fíjense cómo la mayoría de los 10 pacientes presentaron lesiones asociadas al trauma, y en donde, bueno, esto nos permitía rápidamente ver qué pasaba con aquellos pacientes que nosotros hacíamos la eliminación del factor traumático preexistente. Y voy a mostrarles algunos casos. Por ejemplo, este paciente que concurría a la lesión, con varias lesiones múltiples en la mucosa bucal, es de 43 años el paciente, y lo importante es la aparición de estas placas blancas ubicadas en mucosa yugal, son bilaterales, con aspecto reticular, típico de una lesión de líquen, y en borde de lengua presenta lesiones similares, quizás con un aspecto más de placa y no tanto reticular. Bueno, a estos pacientes que nosotros normalmente pensaríamos en hacer una biopsia en su primera sesión, lo que se sugirió o se realizó fue tinción vital para determinar si había el sector de la mucosa con mayor apetencia a este azul de tolvirina que se utiliza para detectar si hay cambios celulares. Como vemos acá, no había mayores alteraciones en la pigmentación. Lo que se ve de azul es más que nada sectores de retención. Quizás acá sería un lugar como para evaluarlo, como para tenerlo en cuenta. Se tomó impresión del paciente superior e inferior y se confeccionaron placas protectoras mucosas, que son estas placas que muchos de ustedes ya las conocen. Se hacen placas blandas 0,8 de Vacupress,
y se coloca el paciente y se le indica que lo use en forma permanente y se hace un control durante el tiempo. Fíjense, a los 15, 20 días de control del paciente podemos lograr una resolución total de las lesiones. Es decir, estas lesiones que estábamos viendo acá estaban relacionadas en su totalidad a una causa traumática del paciente. Entonces, a estas lesiones que nosotros quizás estamos alerta o pensamos que son lesiones que pueden producir cáncer, en realidad, eliminando el trauma, hay una mejoría completa. Eso habla de cómo reacciona la mucosa frente al trauma. Y esta paciente que tiene 41 años, una mujer que consulta con esta lesión en cara ventral de lengua, con un aspecto blanco y rojo, leucoeritroplásico, digamos así, que va con zonas de manchas, de atrofias y zonas rojas, con zonas de queratosis y hasta diría con zonas verrugosas. La verdad que una lesión fea, que uno la ve y realmente genera, acá se ve una pérdida de sustancia, una erosión en la parte más inferior. Uno ve esto y piensa en alguna lesión maligna. Decidimos hacer laboratorios prequirúrgicos y confeccionamos una placa protectora mucosa esperando a su día de la biopsia. Fíjense en ustedes qué pasó cuando volvió la paciente a la semana después de usar la placa protectora mucosa con su laboratorio en control. Por supuesto, siempre hacemos las tinciones de azul de tolvidina, obviamente que se ven más marcadas estas zonas azules, pero no hay un registro determinante absoluto para decir en esta zona hacemos la biopsia, simplemente lo hacemos como una guía colorimétrica, y cuando vuelve el paciente a los 7 días a control, aparece esta lesión homogénea, se perdieron las zonas erosivas que habíamos hablado anteriormente, lo que era muy queratótico y verrugoso disminuye su tamaño, es decir, hay un cambio muy importante en el fenotipo de lesión premaligna. No deja de ser una lesión premaligna, pero sí ha cambiado absolutamente su aspecto y su comportamiento gracias a la eliminación del factor traumático. Y por último, dejarles esta inquietud, que como conclusión, que la inflamación crónica puede alterar el aspecto clínico de los desórdenes potencialmente malignos, como demostramos recién en estos casos que pudimos presentar, generando también alteraciones histológicas muchas veces, que eso también es un aspecto a tener en cuenta para el patólogo. Es mucho más conveniente eliminar estos traumas, estos factores irritantes, y después hacer la biopsia. El control de la inflamación mejora el fenotipo del desorden potencialmente maligno, como dijimos recién, y no está descrito en la literatura un protocolo de control de inflamación en el contexto de los desórdenes potencialmente malignos. Esto, hacerlo previo a la biopsia. Creo que esto es algo muy importante, en donde también es un punto a tratar y a trabajar en nuestro grupo de trabajo. La confección de una guía de control de inflamación podría también ayudar no solamente a los diagnósticos, sino también a saber si esas reacciones displásicas que vemos muchas veces histológicamente, que las describe el patólogo, pueden ser por la inflamación y no por una displasia de tipo oncológica. Otro punto a tener en cuenta es que generalmente se considera sencilla las maniobras que usamos como clínicos para descartar o eliminar esos factores traumáticos, que toman un factor decisivo en la evolución. Nosotros como odontólogos no es fácil poder determinar cómo eliminar el trauma. Y bueno, obviamente, estando en este trabajo, o en esta temática, debemos seguir trabajando prospectivamente y hacer trabajos multicéntricos para poder tener mejor evidencia científica y poder demostrar mejor nuestros resultados. Bueno, gracias. Los dejo entonces con Eduardo, que seguirá con la charla. Muchas gracias, doctor. Y mientras el doctor Piamonte va colocando su pantalla, hay un link que tienen que ingresar para poder completar sus datos para que puedan recibir el certificado. No coloquen sus datos en el chat, sino ingresen al link
para que puedan después recibir su certificado. Muchas gracias. ¿Se está viendo ya la pantalla mía? Sí, doctor. Bueno. Bueno, primero que nada, buen día a todos los presentes. Gracias a los organizadores de esta actividad por poder compartir en el ámbito de nuestra casa madre, como es la Facultad de Odontología, todo el trabajo que venimos desarrollando desde hace ya varias décadas. Como bien dijo el doctor Pánico, nosotros hemos aprendido de nuestros maestros algunos criterios clínicos que lo hemos recibido de quienes fueron nuestros docentes cuando cursábamos estomatología, que nos decían que la úlcera traumática crónica era una lesión cancerizable, pero a nivel mundial hay poca evidencia científica que demuestre realmente que el trauma o que la irritación mecánica crónica es un factor de riesgo de cáncer bucal. Si bien en el medio de Argentina está bastante aceptado, no es así a nivel mundial. Entonces a nosotros eso nos generó un desafío que fue trasladar al lenguaje científico la experiencia clínica que tenían nuestros maestros. Y desde ese entonces venimos trabajando con ese objetivo, ¿no? Tratar de poner en evidencia científica contrastable, verificable, todo lo que nosotros habíamos aprendido. En base a esto, digamos, lo último que hemos obtenido es este trabajo en conjunto con gente de Buenos Aires y del exterior, que presentamos este trabajo en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal. Y dentro de este equipo de trabajo está el doctor Saman Huernacula Zurilla, que ustedes ven acá, que es el director del Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud para el Cáncer Bucal. Es decir, esta persona que ustedes ven acá, lo comento sobre todo para aquellos que no trabajan específicamente en el área de medicina bucal, vendría a ser algo así como el Messi o el Cristiano Ronaldo de esta área de trabajo. Entonces, que una persona así acepte trabajar con nosotros, para nosotros y para nuestra facultad realmente es un privilegio, es un orgullo. Y yendo un poco a los fundamentos de este trabajo, primero hay que entrar en el contexto de por qué se produce el cáncer bucal. Generalmente se considera que el tabaco y el alcohol son los factores mayores de cáncer bucal, son las causas más importantes, aunque estas causas, aunque estos factores, si bien se asocian a un alto porcentaje de los casos, estos porcentajes incluyen todos los niveles de consumo de alcohol. Si ustedes ven acá en este grafiquito que está tomado de este estudio de casos y controles, que es un estudio muy extenso que se realizó de manera multicéntrica, sobre todo en Europa, ustedes van a ver que en el grupo de controles casi la mitad de los pacientes nunca fumaron, mientras que los pacientes con cáncer fue poco más del 20%. Mientras que en el grupo de cáncer, el 30, digamos casi el 60% fueron entre fumadores pesados y fumadores moderados, contra un 30% del grupo control. Es decir, en los pacientes con cáncer hubo más fumadores y con mayor prevalencia de fumadores de mayor consumo. Esto obviamente nos indica que el tabaco es un factor de riesgo, lo mismo sucede con el alcohol, pero si entramos en detalles más finos, vamos a ver que un 21% de casos de cáncer nunca fumaron. Es más, un 21% de pacientes con cáncer fumaron muy poco. Habrán fumado, por ejemplo, 2 cigarrillos, 3 cigarrillos durante 15 años. Esa cifra no alcanza como para decirle a una persona, usted tiene cáncer porque fumó 2 cigarrillos durante 10 años o 15 años. ¿Sí? Entonces,
por un lado tenemos que hay muchos pacientes que no estuvieron expuestos o con poca exposición al tabaco y que hicieron cáncer, y por otra parte tenemos un porcentaje de pacientes que han estado más expuestos al tabaco y que no han hecho cáncer. ¿Esto qué significa? Que fumar, digamos, no actúa por sí solo, tiene que actuar en conjunto con otros factores. La sinergia entre tabaco y alcohol está comprobada, pero aún así, aún sumando tabaco y alcohol, este diseño, este esquema se repite, lo cual nos indica que siguen existiendo otros factores que deben ser necesarios para que el cáncer se termine de producir. En el mismo sentido, si nosotros vemos acá en este grafiquito representa a la totalidad de fumadores pesados. Fumadores, estamos hablando de fumadores que han fumado más de 20 cigarrillos durante 20 años o más, como mínimo, y quizás mucho más que eso. Y de ese porcentaje, no más del 5% hacen cáncer de boca. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad, digamos, que el impacto del tabaco en la cantidad de fumadores pesados no es tan grande. O sea, no es que ustedes fuman muchísimo y tienen el cáncer de boca asegurado. Entonces, ¿cuáles son las características que hacen que estos pacientes hayan desarrollado cáncer y que estos pacientes no lo hayan desarrollado? En el mismo sentido, podemos observar que a nivel latinoamericano hay una diferencia, una falta de correlación entre la prevalencia del tabaquismo y la incidencia del cáncer. Por ejemplo, si nosotros tomamos a la Argentina, vamos a ver que la prevalencia es una prevalencia más bien moderada, una moderada alta, y la incidencia de cáncer está dentro de las más altas de Latinoamérica, ¿sí? Después de Cuba, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, por ejemplo, hay otros países como Chile, que tiene mucho más tabaquismo que nosotros y sin embargo una prevalencia mucho menor. O, por ejemplo, Brasil, que tiene una prevalencia de tabaco menor que la de Argentina, y sin embargo tiene una incidencia de cáncer mucho mayor. Esto nos está indicando que el tabaco, por más que sea factor de riesgo, no es por sí solo el único determinante del cáncer bucal. Lo mismo sucede con alcohol y lo mismo sucede con la combinación tabaco y alcohol. En los últimos años se le empezó a prestar mayor importancia a otros factores. Este libro, en uno de los capítulos de este libro, está este grafiquito que nos muestra que por un lado están los factores que generan alteraciones genéticas, pero por otro lado hay factores que generan daños locales persistentes, entre los cuales se menciona el trauma físico de dientes o aparatos protéticos. En esto yo por ahí tengo que destacar que la evidencia que utilizan estos autores para sostener esta relación es en gran parte la evidencia que está publicada desde Córdoba, desde nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, es necesario analizar otros factores, no solamente tabaco y alcohol. Nosotros nos hemos dedicado a la irritación mecánica crónica de la mucosa bucal, pero hay muchos otros factores, hay otros aspectos a tener en cuenta. La enfermedad periodontal también es un posible factor de riesgo de cáncer bucal. Y esta irritación mecánica crónica, como factor de riesgo de cáncer bucal, no es un concepto nuevo. Ya en el año 1940, el doctor Martin, que es un reconocidísimo cirujano de cabeza y cuello, ya hablaba de que la irritación mecánica crónica era un aparente factor etiológico para el cáncer, sobre todo de lengua, y también destacaba que el 90% de los pacientes tenían la boca en muy mal estado, lo cual se ve generalmente en los pacientes con cáncer. Y ese mal estado bucal facilita la aparición de factores traumatizantes.
Los primeros estudios en elevar un poquito el nivel de calidad de investigación fueron estos estudios que son las escalas más básicas de la jerarquía de la calidad de investigación. Y estos estudios fueron algo discordantes. Algunos autores decían que el cáncer estaba relacionado al trauma, otros decían que no, pero sin una evidencia contundente. Todo este nivel de evidencia, si bien no son el mejor nivel de evidencia, perdón, permiten generar nuevas hipótesis de estudio. Y, como les dije, muchas décadas la discusión estuvo basada en este nivel, hasta que cerca del año 2000 empezó a modificarse un poco el panorama. Nosotros, dentro de lo que es esta jerarquía de evidencia científica, en el año 2010 publicamos este trabajo, que es un estudio de corte transversal. Lo hicimos con el doctor Lazo y la doctora Mabel Brunotto, que, dicho sea de paso, como muchos de ustedes son miembros de acá de la Facultad de Odontología, tengo que decirles que sin la doctora Mabel, todo este trabajo prácticamente no hubiera nacido, porque fue ella la que nos asesoró y nos orientó y nos guió durante los primeros años de trabajo. O sea, la participación de ella fue fundamental en toda esta actividad. Y acá nosotros encontramos, viendo un grupo de pacientes que habían concurrido a la cátedra, que en los pacientes con cáncer bucal, casi 3/4 partes de los pacientes tenían una condición traumatizante en relación con el cáncer, mientras que en el resto de los pacientes con lesiones estomatológicas, la irritación mecánica crónica afectó a poco más del 31%. Es decir, que el trauma es más frecuente en pacientes con cáncer, aún comparándolo con pacientes que tienen patologías estomatológicas, en las que nosotros sabemos que el trauma es relativamente frecuente también. Luego, el nivel de evidencia científica lo podemos ir, digamos, elevando e incluir estudios de casos y controles. Los primeros estudios de casos y controles no encontraron una asociación consistente con elementos representativos de irritación mecánica crónica, como era las prótesis defectuosas y los dientes defectuosos, o que el trauma esté en sitios de trauma, o que la lesión esté en sitio de trauma, o que haya historia de úlcera por trauma. Acá, si ven, hay algunos no, pero estos estudios compararon a los pacientes con cáncer de boca con pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Y el cáncer de cabeza y cuello también se relaciona con el mal estado bucal. Entonces no ha sido el mejor grupo control. En estudios más recientes, ya con estudios con grupos controles estructurados de otra manera, los resultados sí fueron consistentes. Dicho de otra manera, cuando se buscó la relación entre trauma y cáncer de una manera más prolija, la asociación estadística siempre estuvo. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Si bien nosotros en la clínica vemos casos en donde hay un elemento traumatizante, una prótesis, un diente roto en relación a un elemento dentario, con un caso clínico o con una serie de casos clínicos no podemos demostrar una asociación causal. Para eso es necesario recurrir a este tipo de estudios. Esto lo aclaro sobre todo para aquellos que no se dedican a investigación. Nosotros no podemos decir, miren esta úlcera y miren cómo el cáncer se desarrolló en esta úlcera traumática. Porque eso es solamente aplicable a ese caso clínico. Si nosotros queremos obtener conclusiones más generalizables, tenemos que sí o sí hacer este tipo de estudios que son mucho más prolijos y que consideran un montón de aspectos y un montón de variables. Dentro de estos estudios de casos y controles, que son utilizados para demostrar, por ejemplo, la relación entre la leucoplasia o el líquen con el cáncer bucal, muchas veces podemos ver que se desarrolla el cáncer en el sitio donde hay una leucoplasia o en la mucosa del lado opuesto, en un paciente muy fumador, o en pacientes que no fuman, vemos el cáncer rodeado de una lesión compatible con leucoplasia, como se ve en estos dos casos. Entonces, en este tipo de lesiones cancerizables,
es relativamente fácil demostrar la presencia de una lesión previa y de la evolución maligna de esa lesión previa. Pero en nuestras estadísticas, en los pacientes que nosotros vemos en la facultad, aproximadamente un 50% de los cánceres se originan en lesiones como estas o en líquenes, pero casi la mitad no observamos este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es el origen de esos cánceres que no están rodeados de estas lesiones blanquecinas? Una de las alternativas que se ha propuesto es que sea a partir de úlceras traumáticas, como una de las posibles, quizás no la única. Pero acá nos encontramos con un problema. Generalmente las úlceras traumáticas miden no más de 2 centímetros, y la mayoría de los cánceres, sobre todo los que se diagnostican a nivel mundial, no así en el caso nuestro, tienen tamaños mayores a 4 centímetros, por lo que al momento del diagnóstico del cáncer, este tumor, si hubiera originado de una lesión similar a una úlcera traumática crónica, ya la alteró totalmente, ya la distorsionó totalmente, no se puede ver la lesión que le dio origen. Entonces, este es un problema metodológico que hace que las úlceras traumáticas crónicas o las lesiones traumáticas deban estudiarse con un criterio diferente al resto de las lesiones cancerizables. Nosotros siempre que vamos a definir la presencia de trauma en relación a alguna lesión, hemos propuesto seguir algunos criterios, y esto es útil tanto para investigación como para clínica. Nosotros primero tenemos que ver una lesión. En este caso vemos una lesión en borde de lengua, una área queratótica con un sector ligeramente erosivo, que tiene que tener más de un mes de evolución para que sea crónico, si no es una lesión de evolución aguda todavía, y lo que se relaciona con el cáncer es la lesión crónica. Tiene que haber un factor irritativo antes de la aparición de la lesión. ¿Cuál es el posible factor irritativo en este caso? Bueno, vemos elementos dentarios como este premolar inferior ingualizado, el molar con una alteración en la posición también, una prótesis inferior que probablemente no está respetando las normas ideales de confección. Y si bien nosotros no sabemos desde cuándo el paciente tiene alterada la posición dentaria, porque puede haber sido consecuencia de extracciones que el paciente a veces no recuerda bien, el paciente sí recuerda que esta prótesis la tiene confeccionada desde hace unos 5 años. Entonces esta posición de los elementos dentarios tiene por lo menos 5 años. Y esta lesión no tiene 5 años, tiene pocos meses de evolución. Entonces ahí podemos demostrar que este elemento traumatizante, que esta condición traumatizante, estuvo previamente a la existencia de esta lesión traumática. Y por supuesto tiene que haber contacto directo, ya sea por decúbito o ya sea por relaciones funcionales. En borde de lengua generalmente tiene mucho que ver el aspecto funcional. Con estos criterios hicimos un estudio de casos y controles, en donde ajustamos por edad, género, tabaco y alcohol, y encontramos que los pacientes que tenían irritación mecánica crónica tenían casi 5 veces más riesgo de tener cáncer que aquellos que no tenían irritación mecánica crónica. Entonces, esto ya es un indicio bastante importante. Si esto lo vemos en este grafiquito, vamos a ver que un 70% de los pacientes con cáncer tienen irritación mecánica crónica, y que la irritación mecánica crónica estuvo presente en un 36% de los pacientes del grupo control. Esto para el odontólogo general es mucho más importante todavía, porque nos está diciendo que la irritación mecánica crónica es una condición prevalente y que debemos capacitarnos para tratarla. Esté relacionado no al cáncer bucal. A ver, por favor, el que está con el micrófono. Bueno. Cuando nosotros hablamos de que el trauma o que la irritación mecánica crónica es un factor causal de cáncer bucal, no alcanza con lo que hicimos antes.
sea, decir que hay una relación, una asociación estadística es un paso, pero hay que plantear también una serie de criterios, entre los cuales se pueden mencionar todos estos, ¿sí? Que nosotros los analizamos en este paper, y concluimos que si bien existe una asociación estadística entre trauma y cáncer oral, la evidencia es limitada y todavía no hay una explicación muy cierta del fenómeno biológico. Es decir, todavía hay mucho que estudiar para analizar cuál es el mecanismo por el cual el trauma termina generando cáncer. Y en base a todos estos antecedentes, el último trabajo que hicimos fue un nuevo estudio de casos y control en esta instancia multicéntrico. Tomamos pacientes de Córdoba y de Buenos Aires, y a diferencia del estudio anterior, el estudio fue apareado por edad y género, lo cual le da una mayor seguridad al resultado. Y acá encontramos, en primera instancia, que fumar, si lo categorizamos como sí o no, no está relacionado al mayor riesgo de cáncer bucal, pero si categorizamos el consumo de tabaco en mayor o menor consumo, sí está asociado a mayor riesgo de cáncer bucal. Y el alcohol y la irritación mecánica crónica también están asociados a mayor riesgo de cáncer bucal. Como parte propia del trabajo hay que hacer lo que se llama una regresión logística, que es un estudio que analiza de manera combinada todas las variables y no de manera aislada. Y estos resultados, generalmente cuando se hace esta regresión logística, a veces algún resultado que dio, que estaba asociado en el análisis previo, puede dar que ahora no está asociado. Y hay que tomar eso como valor más importante. Sin embargo, se repitió la asociación entre el mayor consumo de tabaco, el alcohol y el trauma con el cáncer bucal. Lo más original de este estudio viene a partir de acá, que lo que hicimos fue categorizar, digamos, las combinaciones de variables, de acuerdo a si tienen trauma, tabaco y alcohol, tomando como referencia a los que no tenían trauma, ni tabaco, ni alcohol, y analizamos la presencia individual o las combinaciones de estas distintas variables. Y acá pudimos ver que el trauma generaba un riesgo bastante elevado por sí solo, mucho mayor que lo que producen tabaco y alcohol, que por sí solos no generaban un riesgo significativo. Y cualquiera de las combinaciones, ya sea trauma con tabaco, trauma con alcohol, tabaco con alcohol o los tres juntos, aumentaba el riesgo de manera significativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el trauma puede interactuar con el tabaco y con el alcohol en el mayor riesgo de cáncer bucal. Esto no significa que el paciente tenga que, digamos, solamente fumar para desarrollar un cáncer, sino que si un paciente fuma y encima tiene trauma, el riesgo es mayor. Por lo tanto, en el paciente fumador, el control de los factores traumatizantes debe ser mucho más estricto todavía que en un paciente a lo mejor que no fuma. Y como último componente de este trabajo, comparamos la cantidad de cigarrillos que fuman los pacientes, combinando si eran pacientes del grupo control o pacientes con cáncer, y si tenían o no tenían trauma. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, los pacientes que no tenían trauma y que tenían cáncer, habían fumado lo que se llama 49 pack-días, que es equivalente, digamos, que es un valor mayor a 200.000 cigarrillos acumulados, inclusive un poco mayor todavía. Y si observamos el valor en pack-días de los otros grupos, son bastante similares y haciendo un análisis estadístico no resultan diferentes. ¿Qué significa esto? Que para hacer un cáncer, probablemente, de lo mismo, fumar mucho o fumar poco y tener trauma.
¿sí? Esto refuerza el concepto anterior en el que el trauma y el tabaco pueden interactuar y aumentar en conjunto el riesgo de cáncer. A veces cuando nosotros vamos a algún congreso, es como que nos plantean que nosotros decimos que el trauma por sí solo genera el cáncer. El trauma afecta a un paciente, el trauma no está flotando en el aire. Y el paciente fuma, el paciente toma alcohol, el paciente está expuesto a otros carcinógenos. Entonces el riesgo siempre se debe considerar en conjunto en el paciente, o sea, no solamente si tiene trauma o no tiene trauma. Entonces, a nosotros a veces nos cuesta hacer entender que, digamos, que el trauma sea un factor de riesgo, no le quita valor al tabaco. De ninguna manera nosotros podemos decir que el tabaco no es factor de riesgo, lo es, y es sumamente nocivo. Esto, sobre todo, lo que nos resalta es que el paciente que fuma poco y tiene trauma puede tener tanto riesgo como el que fuma mucho. ¿Sí? Bueno, este es un resumen de todo esto, lo que he explicado, sobre todo que puede existir una interacción, que el trauma tiene un efecto promotor, es decir, no es mutagénico, no causa una mutación genética en el ADN, pero sí es un carcinógeno que promueve el crecimiento de células que ya que han mutado, en este caso, por ejemplo, por el tabaco. Si nosotros aceptamos que el trauma es un factor de riesgo, su eliminación o su control podría generar condiciones que reduzcan la incidencia, morbilidad y mortalidad por cáncer, lo cual eso obviamente todavía necesita ser demostrado. Espero que en los próximos años pueda empezar a evaluarse el impacto del tratamiento del trauma en la incidencia de cáncer bucal. Y por supuesto, es importante resaltar que como esto es ciencia, esto no es un conocimiento establecido de manera absoluta, sino que debemos seguir avanzando en la ampliación y la profundización del conocimiento. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo. Creo que ahora nos va a comenzar a hablar el doctor Gerardo Gillian, así que, bueno, continuamos con la disertación del doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo Piamonte. Hola, sí, se ve y se escucha bien. Sí, Gerardo, se escucha y se está viendo. Bueno, perfecto. Bueno, antes que todo, agradecer a Florencia por la invitación. La verdad que, como dijeron los que estuvieron hablando antes de mí, el doctor Pánico y el doctor Piemonte, el año pasado con el tema de la pandemia nos invitaron mucho a diferentes lugares, sobre todo de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, a hablar de este tema porque hay muy poca evidencia en la relación entre trauma y cáncer, y de Argentina ya nuestros maestros lo hablaban y nosotros somos los que estamos investigando con mayor evidencia el tema. Así que ahora compartir en nuestra casa madre, como dijo el doctor Piemonte, todo lo que venimos haciendo de una forma súper apasionada y mostrar nuestros resultados, la verdad que es un honor. También de decirles que a mi perro le puse Samán, por Samán guarnaculazurilla, recién dijo el doctor, y lo pueden ver por ahí porque cada vez que digo Samán en una charla o en una clase, él se siente llamado y viene y me empieza a lamer y bueno, más lo tengo acá al lado. Así que bueno, puede aparecer por ahí el Golden. Quiero empezar sobre todo lo que yo armé, que es diferentes aspectos de mi tesis de doctorado y lo que venimos investigando ahora y los aportes que hice el grupo. Justamente hablando de lo que dice el doctor Piemonte, por ejemplo, este caso, una mujer de 40 años, no fumadora, no bebedora, no VPH, sin otros factores de riesgo, que hace una úlcera carcinomatosa en contacto directo con este elemento que tiene una cúspide traumatizante, tiene una restauración, está en defectuosas condiciones, etc. Cuando este caso nosotros lo vemos, registramos la parafunción que seguramente está presente, el efecto traumatizante. Sin embargo, si lo ven en otras partes del mundo, dicen, bueno, no fuma, no toma, no tiene HPV, no tiene factor de riesgo y tuvo mala suerte.
hizo el trauma ahí porque tuvo mala suerte, o lo que lo llaman random mutation, ¿no? O sea que hay mutaciones al azar, pero nosotros decimos, bueno, pero la mutación al azar se dio justamente en el lugar donde está el trauma. Eso es un punto a analizar. El otro sería, en el caso que no tenga ningún factor de riesgo, no tiene otra leucoplasia, otra eritroplasia, un líquido, no tiene nada, ¿cuál fue la lesión que le dio origen a este cáncer? Y quizás sea la úlcera traumática crónica. Y si ustedes se ponen a ver, ya en diferentes papers, establecen que hay cáncer que tienen como indudablemente un factor etiológico, que es el cáncer de cuello de útero, asociado al BPH, pero el cáncer de cabeza y cuello, inclusive el cáncer bucal, lo siguen estableciendo en primer lugar como cánceres causados por bad luck, o sea, por mala suerte. Bien, la úlcera traumática crónica, quizás nosotros ya la estudiamos desde nuestros maestros, nuestros libros de Greenspan, el doctor Lanfranchi, fueron grandes promotores de que esta lesión puede estar asociada a transformación carcinomatosa. Hay muchas lesiones en la cavidad bucal que suelen asociar trauma, sin embargo, esta UTC es quizás la lesión prototípica del efecto de la irritación mecánica crónica. Si uno estudia úlceras traumáticas en piel, que son las llamadas úlceras de Marjolin, es indudable que son cancerizables y nadie se opone a esa teoría. Entonces, ¿por qué la boca actuaría diferente a la piel? Si uno ve el último consenso de la Organización Mundial de la Salud, y este que está acá es el doctor Guanacula Zurilla, con todo el equipo de la Organización Mundial de la Salud, hay brasileros, hay australianos, hay españoles, hay estadounidenses que se juntaron en marzo del año pasado para hacer un nuevo consenso y una nueva actualización de los conceptos y la evidencia científica que hay en torno a los desórdenes potencialmente malignos. Esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud y sigue sin aparecer esta lesión que nosotros creemos que tiene un potencial de carcinogénesis, como es la úlcera traumática crónica. Esta úlcera traumática crónica, ya algunos desde agosto del 2018, algunos autores, sobre el doctor Panta, con quien tenemos actualmente un vínculo bastante estrecho en futuras publicaciones, que es de la India, de todo el grupo de la India, sale esta carta al editor en Oral Oncology, una de las revistas de mayor impacto en oncología bucal, que se llama así: úlcera traumática de borde de lengua, ¿no será un desorden potencialmente maligno que está subestimado? Y nosotros cuando leímos eso dijimos, y bueno, sí, creemos que sí. Y más hacia 2020, la IARC, que es una de las partes, de las agencias de la Organización Mundial de la Salud, que investiga todos los tipos de carcinógenos que hay para humanos, saca un manual digital para el diagnóstico temprano de cáncer, y en una partecita que habla de úlcera traumática crónica, en la figura 9, pues yo lo traigo textual, literal, extraído de la página, que acá está, ahí arriba, no sé si logra ver, sí. La figura 9 dice transformación maligna de una úlcera traumática crónica, así que ya nos estamos acercando a de que varios referentes a nivel mundial empiecen a creer en esta patología. Este es un trabajo que en este momento está bajo revisión, junto con el apoyo del doctor que les estuve hablando, que para nosotros es sumamente importante, donde revisamos todas las úlceras traumáticas crónicas que incluimos en mi tesis de doctorado y en la tesis del doctor Lazo, que fueron 107, ya les voy a mostrar cómo fue el flujograma de determinación de los pacientes, y de 107 úlceras traumáticas crónicas, fíjense estos dos casos, una úlcera de borde lengua, en un elemento dentario muy despulido, que la paciente se traumatizaba, esta otra a la derecha, donde también otra ulcerita de borde lengua, donde la paciente había dejado de utilizar la prótesis superior, entonces la lengua se interponía con la arcada dentaria inferior y veíamos cómo con el azul de toluidina había zonas que podían estar siendo teñidas y albergar cambios displásicos e incluso de carcinomas. De 107 úlceras, estos dos, en una parte puntual de la biopsia encontramos carcinomas microinvasores, o sea, un diagnóstico súper temprano. Entonces acá vemos histología, zona de carcinoma microinvasor, y zona de úlcera traumática crónica inespecífica. ¿A qué voy con esto de mostrarle por qué había zonas de cáncer y zonas de UTC? Porque si esto, diferentes autores lo vieran en un contexto de una leucoplasia, donde había zonas de hiperkeratosis, que le da el aspecto blanco a la leucoplasia, y zona de cáncer, sería
totalmente común e indudable la presencia de un cáncer en el contexto de una leucoplasia. Ahora, cuando vemos cambios en un contexto de una úlcera traumática crónica, hay muchas dudas que se generan al respecto. De los 107 casos incluidos, se controlaron todos los factores traumatizantes, perdimos 22 pacientes, que fue una de las limitaciones de nuestro trabajo, quedaron 85, de estos 85, 32 úlceras no mejoraron una vez que eliminamos el trauma. Entonces, úlceras que persisten por más de 15 días, que no mejoran a eliminar el factor traumatizante, son candidatos para biopsia, y esos 32, 2 ya albergaban carcinomas microinvasores. 2 de 107 úlceras es aproximadamente el 1.87%, y si uno lo traslada o lo traspola a tasa de transformación, la úlcera traumática crónica sin tendencia a la cicatrización, por eso le llamamos non-healing chronic traumatic ulcers, tendría una tasa de transformación similar al del líquen o del liquenoide, que es de 1.14 a 1.88 en revisiones sistemáticas de González Moles del año pasado. Ahora, como dijo el doctor Piemonte recién, todavía no tenemos grandes evidencias en cuáles son los cambios o cuáles son los fenómenos moleculares que generan el trauma para pasar de un epitelio normal a un epitelio hiperplásico, displásico y al carcinoma. Uno se podría valer de todos estos biomarcadores, de daño de ADN, de evento epigenético, de stem cells, de adhesión celular, inmunomarcadores de inflamación crónica, de angiogénesis y de proliferación, pero sin embargo, en mi tesis de doctorado nosotros utilizamos estos dos, que son la CK19, que es un marcador de células muy inmaduras, y de ciclo celular, que es marcación de proliferación, que se usa prácticamente como estimador de la tasa de proliferación epitelial, que es el Ki-67. ¿Qué es la citoqueratina 19? Nosotros tenemos en las diferentes células, sobre todo en los queratinocitos bucales, el citoesqueleto, no sé si se acuerdan de biología, y dentro del citoesqueleto teníamos los filamentos intermedios, y cuando hablamos de epitelio, son las llamadas citoqueratinas, que se van a clasificar de acuerdo a su peso molecular, y se van a distribuir en torno de la mucosa bucal, dependiendo si es mucosa queratinizada, cuando hablamos de no queratinizada. En la membrana basal siempre van a compartir el mismo tipo de citoqueratina, que es la citoqueratina 5 y 14. Entonces son células bastante indiferenciadas. Para arriba, la mucosa queratinizada mostrará citoqueratina 1 y 10, y la no queratinizada en estratos suprabasales, la 4 y la 13. Pero la célula que le da origen a todo el epitelio, que son células super embrionarias, que son consideradas stem cells, muy indiferenciadas, marcan citoqueratina 19, y esta citoqueratina 19, algunos autores proponen que cuando se ven presentes en estratos suprabasales, o sea, en los estratos superficiales, podrían asociarse a cambios premalignos de la mucosa bucal. Esto ya se ha visto en leucoplasias, en eritroplasias, en líquen, en fibrosis oral submucosa, que es una patología muy endémica de la India, y se la ha asociado a transformación carcinomatosa. Esto lo utilizamos en mi tesis. Fíjense que en un corte normal de mucosa sana, citoqueratina 19, que dijimos, les recuerdo, es la que da origen a todo el epitelio, se marca en forma bastante alejada una célula de otra, porque es la que siempre está presente en la célula basal, que da origen a los queratinocitos basales y da origen al resto del epitelio. Fíjense cómo marca en relación a úlceras traumáticas crónicas y carcinomas. Tenemos un 50% de úlceras traumáticas crónicas que no marcaron nada en relación al cáncer, pero de otro 50% que sí marcó, algunas muy poquitas que se ven amarillo, y otra que se ve en anaranjado, con una forma y un patrón de inmunohistoquímica muy similar al que marca el cáncer. Entonces, ¿qué pasa en este 25% de úlceras traumáticas crónicas? Y eso fue lo que analizamos. Fueron en total 8 úlceras traumáticas crónicas con una inmunomarcación muy similar al cáncer, y de esas 8, el 75% estaban en borde de lengua, que eso nos lleva a pensar que la UTC de borde de lengua tiene un comportamiento muy diferente del resto de boca, que bueno, tenían formas ulceradas, y el 91% de las carcinomas fueron ulceradas, que no necesariamente tenían que ser fumadores, de los que habló el doctor Piemonte recién. O sea, tenemos un 75% no fumadores y un 75% con alcohol ausente, y que el factor
más presente, claro, el así. que ya determinó el doctor Pánico, era el trauma combinado, sobre todo una variable fija, o sea, un Ponele. elemento Pero voy a dentario escuchar. fijo, A ver, sumado para. a un elemento combinado, o sea, a una parafunción. ¿Ya No sé, está? ¿alguien está silenciado? Porque se escucha un micrófono que está abierto. Bueno, y del 100% de esas ultratraumáticas crónicas, aparte de tener una inmunomarcación con citoqueratina 19 similar al cáncer, el 87% además tenía una sobreexpresión de ese marcador de proliferación celular, lo que nos lleva a pensar que el epitelio que se genera en los bordes de una úlcera traumática crónica es un epitelio súper proliferativo y también con una inmadurez muy importante. Eso nos lleva, lo publicamos el año pasado, es un hallazgo aún no descrito en la literatura. Sin embargo, ustedes podrían decir, bueno, pero es lógico pensar que en el borde de una úlcera traumática crónica existan células inmaduras, porque esas células se están duplicando para promover la cicatrización del tejido. Entonces, en este gráfico nosotros logramos diferenciar que en un epitelio normal existe un equilibrio entre la diferenciación y la proliferación. Sin embargo, en estas úlceras traumáticas sin tendencia a la curación, hay un desbalance con un aumento de la proliferación, una disminución en la diferenciación, y al tener por más tiempo en forma persistente células totalmente inmaduras en la superficie del epitelio y no así en la profundidad, estas células tienen la capacidad de estar más expuestas y por más tiempo a lo que es, por ejemplo, el tabaco, al alcohol, quizás al HPV, a los radicales libres de oxígeno, etcétera, y de esa forma llevar a una mayor posibilidad que se vean alteradas por eventos epigenéticos, que es lo que va a hablar el doctor Lazo a continuación, y poder contribuir a la transformación maligna. Y acá tenemos, por ejemplo, dos úlceras. Una de las que vimos recién, otra que les propongo mostrarles con su factor etiológico. Vamos a analizarlas. Son dos úlceras en borde de lengua, dos úlceras asociadas a trauma, dos úlceras que no tienen tendencia a la cicatrización luego de eliminar el trauma, y dos úlceras, por lo tanto, que meritan biopsia. Solamente que en una tenemos un diagnóstico de un carcinoma microinfiltrante en el borde de esa úlcera, y en el otro tenemos una úlcera crónica y con zonas de atipia. Entonces vamos a pensarle de la lógica. Bueno, si tenemos una úlcera traumática crónica con zona de atipia, quiere decir que ese epitelio está yendo hacia un proceso de desarrollo de cáncer. Pero cuando vemos los diferentes papers y reportes, por ejemplo, la doctora Susan Müller o Suk-Bin Hook, son patólogas expertas a nivel mundial, ¿hay displasia, atipia en borde UTC? Sí, sí las hay, pero no las podemos considerar porque son reactivas a inflamación crónica o son fenómenos reparativos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la célula está muy expuesta a inflamación crónica o en vías de un epitelio hiperproliferativo en pos de cicatrizar, todo un aspecto celular muy parecido a la célula displásica y por lo tanto se le llama atipia o displasia reactiva. Este tema lo hablamos personalmente en 2018, creo, o no, 2019, con la doctora Hu en Santiago de Chile. Y dice, bueno, lo que pueden hacer, hacerle P53, que es otro inmunomarcador que nos va a decir si esa displasia o esa atipia realmente es de naturaleza neoplásica o si es de naturaleza reactiva. Bueno, listo. Si ella nos dice, lo hacemos. Fíjense este caso, donde nosotros tenemos esta úlcera que no mejoró, había un cromo, ese gancho del cromo que estaba traumatizando, hicimos la biopsia y fíjense, zona morfológicamente de displasia, zonas con sobreexpresión de Ki-67 y con P53 positivo, y esto lo publicamos el año pasado en un journal que se llama Medical Hypothesis, promoviendo una hipótesis que en el contexto de inflamación crónica no siempre las displasias podrían ser reactivas y corremos el riesgo de subestimarlos y que haya verdaderas displasias o verdaderas atipias. Uno de los últimos temas que me tocó a mí tratar en conjunto de mi tesis fue que muchas veces se asocia a la presencia de irritación mecánica crónica como una vía de acceso a la penetración y a la reactivación de la infección por virus de papiloma humano en la boca. Cuando yo empecé a leer este tema, me encontré con este dato que yo siempre lo muestro, que me parece súper interesante porque refleja una condición que nosotros vemos, que es la presencia de este animal
que al principio, cuando no había mucho desarrollo científico en Estados Unidos, pensaban que era un animal mitológico tipo unicornio, que se llama jackalope. Este animalito que es, se pensaba que era cruza de la liebre o de este que se llama conejo cola de algodón, porque tiene como el pompón ahí blanco, que es el cottontail rabbit, cruza de este conejito con un antílope, con cornamentas de un antílope. Los cazadores en Estados Unidos salían en los bosques y lo veían, y bueno, ya lo empezaron a dibujar, inclusive a retratar, y estas son filmaciones actuales. Pero en realidad son estos conejitos que desarrollan carcinomas verrugosos en la parte cefálica, porque en ese lugar donde se pelean y se lastiman, se infecta con un virus muy parecido al virus del papiloma humano, que es el cottontail rabbit papillomavirus, y de allí, gracias al traumatismo generado durante la pelea, crecen tumores en la superficie de la cabecita de estos animales. Esto que parece tan sencillo y tan poco relevante se utilizó a nivel científico para promover los diferentes estudios en animales de experimentación, y vieron que una herida previa en la superficie de la lengüita de los animales para estudiarlos permitía mejorar muchísimo el grado de infección. Y entonces, como un ejemplo de la naturaleza, puede ayudar también a la promoción, a la promoción de los modelos experimentales y la promoción de la ciencia en sí. Y fíjense que no solamente mejora la infección, o sea, al momento de que para penetrar el virus, sino que en el caso de que esa mucosa tenga un papiloma latente, el traumatismo crónico también ayuda a la reactivación viral. Con todos estos datos, nosotros en 2017 publicamos en este journal un posible modelo de infección bucal con el trauma como un agente que modifica el ciclo infeccioso del HPV, y quiero que le prestemos atención. En una mucosa normal, cuando es sometida a irritación mecánica, por ejemplo, en este caso nosotros ejemplificamos un molar superior con una superficie traumatizante, se genera una pérdida de sustancia superficial. Fíjense que no hace falta una gran úlcera, sino que una leve erosión que exponga al medio bucal las células basales. Al momento de que este epitelio empieza a reparar, las células basales exponen una serie de receptores de membrana, entre ellos el SINDECAN, las alfa-1 beta-6 integrinas, y, oh casualidad, esos receptores de membrana son a los que se une el virus. Entonces, el virus puede internalizarse gracias a la presencia de un traumatismo previo. La mucosa se infecta, fíjense que acá están las células basales pintaditas, los núcleos en rojo, y esa mucosa que está infectada pero con el virus latente, si es sometida nuevamente a un trauma, ahora va a promover su cicatrización, pero a expensas de células que ya están infectadas, y de esa forma puede llegar a generarse una lesión clínicamente visible asociada con el virus de papiloma humano. Entonces, acá en este gráfico nosotros quisimos demostrar cómo la irritación mecánica crónica condiciona el ciclo viral del HPV, no solamente en su infección inicial, sino en su reactivación en el caso que el virus esté latente. ¿Qué estamos realizando en este momento? Y esto quizás es lo que quizás sea un trabajo de postdoctorado. Nosotros nos fijamos que el trauma tiene una particular forma de actuar, o mejor dicho, el borde de la lengua tiene una particular forma de responder a los estímulos traumáticos. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, los pseudopapilomas, hiperplasias fibrosas, que son lesiones traumáticas, pero que de ninguna forma se asocian a la transformación carcinomatosa. Entonces, ¿por qué en algunos pacientes hacen cáncer? ¿Por qué hacen úlceras traumáticas crónicas? ¿Y por qué hacen pseudopapilomas? Y cómo también interactúan diferentes biomarcadores de transformación temprana. Entonces, en estos 3 grupos de estudio vamos a comparar las características clínico-demográficas, vamos a comparar diferentes factores de riesgo habituales y no habituales de cáncer bucal, y marcadores de inmunoquímicas en las biopsias. Para concluir, lo aporte de mis trabajos al grupo, y que es un trabajo en conjunto y que siempre tratamos de trabajar de esa forma, hay un subgrupo de úlceras traumáticas crónicas que presentaron características inmunohistoquímicas muy similares al cáncer, que estos patrones obtenidos permitieron evidenciar que hay alteración por ahora solamente en la diferenciación y la proliferación, pero seguramente esa inmadurez epitelial en un escenario de hiperproliferación podrían ser 2 eventos más que se sumen a la evidencia
de la carcinogénesis bucal ligada a irritación mecánica, pero seguramente se necesitan muchos más estudios de carcinogénesis temprana en este tipo de lesiones para seguir sumando granitos de arena a lo que nosotros consideramos un tema sumamente apasionante, que es el cáncer ligado al trauma. Para felicitarlo, y esto lo agregué ahora, en una mail que recibí el año pasado, que justamente yo le envié el correo a este doctor, que si el doctor Saman es el número 1, este es el número 2, que a nosotros nos gusta que nos critiquen mucho, para estas personas suelen hacer críticas muy constructivas. En la respuesta de ese mail, es el doctor Newell Johnson de Australia, él pone como algo, es automatizado, que salen todos los correos que él manda, esta frase al final después de su firma. Dice, se las traduzco, en 1665, Sir Isaac Newton tuvo que trabajar desde su casa cuando la Universidad de Cambridge se cerró por la peste bubónica. Fue el periodo más productivo de su vida. Tuvo tiempo para desarrollar su teoría de la gravedad, ópticas y cálculos. El año pasado fue un año de cierre, por ahora con la segunda ola en Argentina también parece que viene siendo, sin ser demasiado catastrófico. Y bueno, esto nos sirve para que en los momentos que estemos en casa, sigamos tratando de desarrollar nuestras ideas, nuestras ópticas, nuestras teorías, para que cuando volvamos mejor, volvamos con más ganas de trabajar, y también un momento de interpelación, sobre todo para los docentes, para los estudiantes que nos están viendo, para que cuando volvamos más empáticos y volvamos con todo, que seguramente será dentro de poco. Muchas gracias, y bueno, después vemos el tema de las dudas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gerardo Gilligan. Y mientras se prepara el doctor Jerónimo Lazo, los invito a que completen el chat el formulario que está colocado en el chat para que puedan recibir su certificado. Tienen que colocarlo de manera completa, como quieren que salga en el certificado su apellido y nombre, ¿sí? Ahí tienen que, no lo coloquen en el chat a sus datos, sino en el formulario que está colocado en el chat. No sé si está el doctor Jerónimo. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor. ¿Se ve la pantalla proyectada? Todavía yo no la estoy viendo, pero a lo mejor ahí estoy viendo a alguien que me dice que sí. No sé si está Gerardo o los otros autores que me puedan avisar si se ve la pantalla. No, todavía no se ve. No, yo tampoco la estoy viendo. Vamos de nuevo. A ver, dígame ahí. Según esto debería estar compartiéndose. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Sí. Bueno, buenos días. Soy Jerónimo Lazos, formo parte del cuerpo docente de la Cátedra de Estomatología. Comparto el espacio, entre otros, con algunos de los docentes que han hablado ahora. Y como para darle un poco más de cierre, digamos, ya a la evidencia que hemos tenido oportunidad de ir trabajando a lo largo de los años, sobre el cual hemos estado haciendo especial énfasis sobre el papel que puede tener la irritación mecánica crónica en la formación del cáncer bucal, cómo puede favorecer. Vamos a mencionar muy rápidamente, sí, prometo hacer lo posible para que un tema tan difícil como es quizás la parte biomolecular no se haga muy difícil de seguir, pero están invitados a interrumpirme en cualquier momento. Vamos a hablar de algunos otros mecanismos biomoleculares que pueden favorecer esto, ¿sí? que no han sido mencionados por el doctor Gilligan, y que también la mayor parte de ellas están referidos a trabajos que hemos tenido la oportunidad de realizar nosotros mismos. Pues bien, entonces, vamos a hacer primero una pequeña introducción. Esto es un vistazo a vuelo de pájaro de todo lo que vamos a repasar un poquito, ¿sí? Y vamos a hablar ya con más detalle, en otras palabras, digamos, ¿sí? Vamos a ver cómo podría ser que la irritación mecánica crónica esté pudiendo favorecer la transformación maligna en cavidad bucal específicamente. Bien, este cuadrito ya lo he referido antes, ¿sí? Está extraído de uno de los primeros artículos que tuvimos la oportunidad de publicar, ¿sí? Estos son mecanismos hipotéticos, es decir, nosotros pensamos que la forma en la cual el trauma puede estar favoreciendo el proceso de carcinogénesis es quizás a través de todos estos procesos, siendo, sin lugar a dudas, por ahí promoción el más importante de ellos. Pero,
como ya vamos a ver, probablemente no el único mecanismo que utilice. Si hablamos, ¿sí?, en general de lo que es el proceso de formación de cáncer en cavidad bucal, podemos ver que este mismo es un complejo fenómeno que tiene múltiples etapas que se dan a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí?, que requieren muchas veces un intercambio tanto en las alteraciones genéticas, siendo por ejemplo las mutaciones una de las más importantes de ellos, pero también encontramos otra serie de cambios que por ahí se han descrito con más actualmente, como son las denominadas alteraciones epigenéticas, y que estas pueden tener una interrelación entre sí para favorecer finalmente el desarrollo de un cáncer. Entonces, como verán, no es que un día tenemos un cuello normal y al otro día tenemos el cáncer, sino que este proceso se desarrolla a lo largo de un gran espacio de tiempo y requiere una serie de pasos, ¿sí?, no siempre tan sistemáticos y organizados, pero son muchas cosas que tienen que pasar para que se pueda llegar a producir el cáncer. Entonces, ya vamos a hablar entonces específicamente de alteraciones epigenéticas. La primera pregunta que es evidente que me pueden hacer es, doctor, ¿a qué se refiere las alteraciones epigenéticas? Esto es algo que, si bien el término fue acuñado en 1954, el estudio de las alteraciones epigenéticas es bastante más reciente, sobre todo en relación a enfermedades. En general, podemos decir que la epigenética hace referencia a los cambios en cómo una célula se expresa en el fenotipo, por ejemplo, que no están codificados en la secuencia de bases. Cuando se inició, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, se pensó que se iba a poder dar explicación a un montón de patologías, pudiendo establecer los patrones de bases nitrogenadas, pero con el paso del tiempo se vio que había algunas enfermedades que claramente estaban relacionadas con la expresión de algunos genes, pero que no se encontraban alteraciones en la codificación de los mismos. Muchas veces las alteraciones epigenéticas precisamente modifican cómo un gen se expresa, hacen que un gen se expresa y un gen no. Por ejemplo, un gen fabrique cierta proteína, ¿sí? Entonces, y esto también es importante, son alteraciones que son más fáciles, o mejor dicho, no son tan difíciles de producir como una mutación que requiere a veces carcinógenos a veces muy potentes o muy específicos, sino que puede darse por eventos más simples y además es reversible. Si nosotros pensamos un poco lo que habló el doctor Piemonte y mencionó nuevamente el doctor Gerardo, ¿sí?, nosotros creemos que fundamentalmente la irritación mecánica para el proceso de carcinogénesis funciona fundamentalmente como un promotor, que probablemente no tenga efectos directos de mutación, sí, pero que es importante sí que esté presente en etapas tempranas de la carcinogénesis. Todo esto, sí, precisamente se da en lo llamadas alteraciones epigenéticas, y de todas ellas, una de las más estudiadas son las que se denomina hipermetilación de ADN, ¿sí?, que se pueden dar en diferentes genes, sí, pero que fundamentalmente pueden otorgar una importante inestabilidad genética, un aumento de proliferación y una ventaja al desarrollo de estas células que ya tengan alteraciones. ¿Sí? Pues bien, hablando específicamente ya de cáncer bucal, sí, de todas las enfermedades que sabemos que pueden participar, y alteraciones epigenéticas, se han estudiado fundamentalmente varios genes de los llamados genes supresores de tumores, ¿sí?, que entonces la forma en la cual van a favorecer este proceso es que un gen, como por ejemplo el P16, que actúa en el ciclo celular, ¿sí?, manteniendo la proteína RB activa, que es una proteína sumamente importante, ¿sí?, al estar metilado, ese gen no se expresa y por tanto este gen no cumple su función. Entonces, una célula que ya tiene alteraciones, ¿sí?, mediante metilación de estos genes puede producir, ¿sí?, y seguir proliferando. Entonces, de todos los genes que se han estudiado, ustedes van a ver que aquí está destacado el P16, el MGMT, que nosotros vimos que son los más que comunes metilados en lesiones iniciales, ¿sí? Nosotros, como estamos tratando de estudiar cómo se produce la carcinogénesis, idealmente tenemos que tomar marcadores que hablen de cambios iniciales, de cambios tempranos, ¿sí? Entonces estos dos genes son muy adecuados para eso. Y con eso conformamos un tejido que fue mi tesis de doctoral, ¿sí?, donde estudiamos estas alteraciones epigenéticas específicamente de todo el universo de lesiones traumáticas en las llamadas, úlceras traumáticas crónicas, ¿sí? Y como ustedes pueden ver en esta foto, usamos el modelo de boca dividida, es decir,
En un lado tenemos la lesión, ¿sí? la úlcera traumática crónica, en este caso en la cara ventral de lengua, pueden ver, ¿sí? Y en el mismo paciente tomamos la muestra del lado control, que era mucosa clínicamente sana. Esto es importante porque cuando se hacen grupos control, muchas veces uno toma otros pacientes que no necesariamente, ¿sí? Se los aparea por sexo y edad, pero pueden tener un contexto diferente, pueden tener exposición a factores diferentes, ¿sí? Entonces el ajuste de las variables es difícil. Con este modelo tenemos un ajuste perfecto porque la única diferencia es que en un lado tomamos una muestra donde estaba el trauma actuando, produciendo un UTC, y del otro lado, control mucosa clínicamente sana. ¿Sí? Bien, esto ilustrar algunos de los casos que hemos estudiado. Como ya muy bien dijo el doctor, ¿sí? Es un lugar particularmente donde vemos muchas de estas lesiones de UTC, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan, también estudiamos lesiones en mucoso yugal, en la parte posterior, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, en la foto de esto, ustedes pueden ver en fondo de surco, el lado derecho, ¿sí? Una lesión completamente desdentado que estaba en relación a una prótesis. Y básicamente... Y nos ha dado miedo porque llevan los logos, ¿no? O sea, ¿quién o directamente te presentamos a vos el pedido de autorización y la facultad? Los autorizo entonces, los autorizo. Y Sofía tiene el No sé micrófono si... abierto, sí. Está bien. Bueno, Está bien, está bien. No, bien, que no entonces les contestan decía los que... mails. Ah, es un problema que no contestan. Bueno. La actual Sofía Lavanti yo no la puedo silenciar de acá, pero bueno. Jero, si podés, volverte un poquito para atrás porque el último se cortó también. Les decía entonces que como encontramos resultados comparando las muestras que tomamos, empiezan a escribir las lesiones, y lo que estaba diciendo aquí es que la parte molecular la hicimos específicamente, mayormente en el laboratorio de por la doctora Marcela Hernández Ríos, y en ese encontré metido también. Entonces, esa podría ser una de las formas en la cual si la UTC, la irritación mecánica, a través de las alteraciones específicas. Este es otro trabajo, ¿sí? Realizado por otro docente de nuestra cátedra, la doctora Evelyn Bachmeyer, ¿sí? También como parte de su tesis doctoral. Ella estudió la actividad de una enzima que es la enzima telomerasa, ¿sí? Que es una enzima que se encuentra muy activa en células madres y también en células tumorales. Básicamente favorece la proliferación celular, digamos, ¿sí? ¿Sí? Una actividad telomerasa intensa puede ofrecer potencial de replicación ilimitado, es decir, en la medida que esta enzima siga haciendo el trabajo. Entonces, en este trabajo se controlaron nuevamente pacientes con cáncer bucal, con lesiones cancerizables, los llamados desórdenes potencialmente malignos, con pacientes de mucosa sana y también sin trauma, y vieron que sistemáticamente no solamente se encontró más actividad telomerasa, sino que esa actividad telomerasa era más intensa. Entonces, esto es algo que también puede estar favoreciendo si el trauma entonces puede llegar a estar favoreciendo un aumento de la proliferación y en este caso un aumento del potencial de replicación. Muy bien. Este es un estudio de un trabajo, un estudio de un grupo de Brasil, sí, que estudiaron una alteración genética particularmente llamada la pérdida de heterocigosidad, ¿sí? Pero
más allá de que es un trabajo muy chiquito, un reporte, ¿sí? Un reporte breve, ¿sí? A ellos se les ocurrió estudiar algo, la llamada hiperplasia, lo que nosotros conocemos como hiperplasia paraprotética, ¿sí? Hiperplasia fibrosa inflamatoria, que ellos mismos dicen que es una lesión que se asocia con el trauma, ¿sí? Que no tiene potencial de transformación maligna. Con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Digamos, no todas las lesiones producidas por irritación mecánica son cancerizables, ¿sí? Pero incluso en esas lesiones, fíjense, ¿sí? Encontraron alteraciones del LOH, por las palabras en inglés, en 2 de los casos, ¿sí? Incluso estos autores que por ahí el marcador que utilizaron no era precisamente el más adecuado para las lesiones, ¿sí? Encontraron un cambio que podía también en parte explicar cómo la rehabilitación mecánica puede favorecer el cáncer. Ahora bien, y esto me trae para volver a enfatizar algo que hemos venido diciendo en las anteriores charlas, ¿sí? No todas las lesiones por trauma son creadas iguales, ¿sí? Cuando estamos hablando de lesiones que pueden favorecer o que tienen eventual potencial de transformación maligna, en palabras como las hemos entendido, en lesiones cancerizables, no todas tienen que producir un estado de proliferación aumentada e inflamación crónica. Y todas las que vimos, la que cumple totalmente con esas condiciones, precisamente, ¿sí? La que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Como úlcera traumática crónica, ¿sí? Entonces, por eso elegimos esa lesión para estudiar. Ahora bien, este es un trabajo de un grupo de la India muy interesante, donde estudiaron presencia de micronúcleos, ¿sí? Es decir, que en lugar de estar el núcleo uniforme, ¿sí? Con la acción de la irritación mecánica se vio el aumento de este cambio que se asocia fundamentalmente también a estadios iniciales de transformación maligna. Esto es un trabajo que también nos da un poco más de fundamento a cuáles son los mecanismos que puede estar produciéndose. Entonces, para responder, entonces, que es la pregunta más grande, si se quiere, sí, ¿puede la irritación mecánica crónica, puede el trauma crónico ser considerado un carcinógeno? Esta es una lista que está armada en base a los criterios que pone la Agencia Internacional para el Estudio de Cáncer, la IARC, por las siglas en inglés. Y ustedes pueden ver cómo, ¿sí? Para prácticamente todos ellos, si es genotóxico, si produce alteraciones epigenéticas, produce inflamación crónica, existe algún tipo de evidencia que muestra que la irritación mecánica es capaz de producir estos cambios, ¿sí? Por lo menos estamos en los primeros estadios donde ya empezamos a tener evidencia un poco más tangible de cómo específicamente está trabajando, qué mecanismos está moviendo el trauma para inducir este proceso de transformación maligna. Y acá, fíjense, cumple prácticamente con todos. Ahora bien, entonces, esto nos lleva a la última parte, quizás la más importante. Si algo que queremos que se lleven, sí, es el rol del odontólogo en identificar las lesiones traumáticas, en tratarlas y en controlar al paciente. ¿Sí? Esto es algo que es papel y área exclusiva del odontólogo. No hay ninguna otra profesión que va a tener injerencia directa sobre la irritación mecánica como es el odontólogo. Entonces, si vemos una lesión como la que tenemos aquí en el lado derecho, una úlcera traumática en borde de lengua, así, identificamos una causa, la tratamos y si hacemos un control, ¿sí? Siempre que en la primera consulta no encontremos nada, por ejemplo, ningún sector muy duro, ningún sector que nos haga pensar en una malignidad evidente, lo primero que tenemos que hacer es sacar el trauma y controlar. Fíjense, el paciente luego de unas 2 semanas, como una lesión tuvo una muy buena resolución. ¿Sí? Y esto es algo, insisto, que no lo va a curar una pastilla, ¿sí? No hay un tratamiento médico, esto es 100% trabajo de odontólogo. También, como así el trauma puede producir lesiones en sí mismo, también el trauma puede modificar, ¿sí? Como dijo el doctor Panícola, cómo se expresan otras enfermedades, entre ellas es particularmente importante cómo la irritación mecánica puede modificar el aspecto de las lesiones cancerizables. Esta foto ya la mostró el doctor Panícola, pero fíjense cómo aquí, simplemente con un pulido y el uso de unas placas de protecciones mucosas blandas, ya la lesión presentó una franca mejoría, reduciéndose el sector rojo eritematoso, ¿sí? Pudiendo mejorar, en este caso, el pronóstico y quizás disminuir. Entonces, no solo identificamos cuál es el trauma,
¿sí? Si se puede, el odontólogo lo trata, lo cubre, lo controla, y si no, el trabajo de derivación. Esto para la prevención del cáncer ya va más allá de la irritación mecánica, ¿sí? Esto para todo lo que vean, pero esto es particularmente importante porque ustedes como odontólogos son los únicos que lo van a poder identificar. Ahora, usted me podrá decir, doctor, pero las lesiones traumáticas en mucosa bucal, ¿son frecuentes? Esta es una entrevista que nosotros hicimos luego de un webinar que tuvimos oportunidad de dar el año pasado para la comunidad internacional, que tuvimos gente registrada de un montón de lugares del mundo, de India, Indonesia, Nepal, Malasia, Taiwán, en fin. Y le preguntamos, en su práctica profesional, doctor, ¿con qué regularidad usted ve lesiones relacionadas a trauma? Si ustedes se fijan, casi 2/3, casi 75% veían por lo menos una de estas lesiones en el BEF, una a la semana, y algunos incluso más de 2 veces a la semana. Entonces, no es que sea algo solamente de Argentina, como decía el doctor Piemonte, la lesiones traumáticas, esto se da en el mundo. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que poder abrir los ojos para poder verlo. Ahora bien, y hicimos esta pregunta ya que estamos, ¿sí? Para hablar de prevención del cáncer. En sus pacientes, los pacientes de la práctica de estos profesionales que eran fundamentalmente especialistas en patología bucal, ¿cuántos de los que tenían cáncer, su boca estaba en buen estado? Es decir, condición completa, con oclusión normal, con una buena salud periodontal, con ausencia de prótesis o dientes defectuosos, bordes pilosos. Ustedes se fijan, prácticamente la mitad de los pacientes tenían algún problema de estos o lo tenían todos, ¿sí? Solamente un porcentaje menor al 20% veía cánceres bucales en pacientes con bocas en buenos estados. Y esto nuevamente nos trae más valor al papel del odontólogo. Cuando ustedes hacen buena odontología, cuando ustedes pulen bien una operatoria, cuando ustedes entregan una prótesis, la controlan, se fijan que no produzca lesiones, ustedes están haciendo prevención del trauma. Es tan categórico como eso. Pero bien, ya para cerrar y para darles un ejemplo quizás, pero doctor, esto me dice, esto es de la India, esto es de Asia, esto... Acá esto es una entrevista que hicieron un grupo de alumnos míos el año pasado, ¿sí? Donde le preguntamos al público general, una entrevista que se hizo a distancia, ¿sí? Una serie de cosas relacionadas al cáncer bucal, y una de ellas fue si los pacientes que ya habían ido al odontólogo varias veces, y en algunos casos a varios odontólogos diferentes, en las consultas odontológicas que ha tenido, ¿alguna vez a usted como paciente le ha revisado los tejidos blandos de la boca, los labios, la lengua, la mejilla? Ustedes ven, el 72% de los pacientes me dijo, no, doctor, nunca me revisaron nada que no fuera los dientes. Yo iba por un diente, me ven ese diente y nada más. Y a pesar, ¿sí? Hola, Entonces, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? A pesar de que nosotros, por suerte, en la cátedra y en Córdoba en general, estamos viendo mucho más cánceres iniciales que el resto del mundo, ¿sí? Esto habla que evidentemente como odontólogos en general, sí tenemos que mejorar la prevención del cáncer, y el primer paso está en acordarnos de revisar la mucosa, ¿sí? Bien, entonces, ya para ir redondeando, ¿sí? Porque no los quiero cansar mucho, entonces, la relación causal entre la irritación mecánica crónica, el trauma crónico y el cáncer bucal, si bien hoy por hoy ya tenemos algo de trabajo hecho con estudios epidemiológicos, algunos de los estudios moleculares que les hemos podido mostrar, todavía requiere más evidencia para poder explicarla de manera acabada, pero la inmensa mayoría de la evidencia que existe actualmente soporta la asociación entre la irritación mecánica crónica y el cáncer bucal en estas condiciones específicas que ya le hemos hablado, ¿sí? No es que siempre, ¿sí? Siempre dentro del modelo multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? No es que si el paciente tiene trauma va a tener cáncer, ¿sí? Que a veces nos decían, doctor, yo tengo entonces, Luis Miguel tenía un diastema en los centrales superiores y va a tener un cáncer. No. Tiene que tener la irritación, tiene que tener cigarrillo y quizás un montón de cosas que no sabemos. Vamos a ponerlo de otra manera. No todos los fumadores ni todos los pacientes que toman, ¿sí? Desarrollan cáncer. ¿Sí? Como así, no todos los pacientes que tienen irritación mecánica van a tener un cáncer. Pero sabemos que tenemos que abrir los ojos en los pacientes que tienen esta lesión, ¿sí? Entonces, por eso, nuevamente, en prevención del cáncer bucal, es crítico el papel del odontólogo. Y si hay algo que quiero que se lleven, por favor, de lo que es esta parte. Especialmente para la irritación mecánica crónica,
su trabajo como odontólogo es fundamental para poder ver, identificar, ¿sí? Y de alguna forma que podamos mantener, ¿sí? Esto simplemente para hacer un recordatorio de la campaña de prevención de cáncer bucal que hacemos todos los años con el apoyo de la facultad y muchas otras cátedras de estomatología en el país, ¿sí? Siempre está la información en la página, así que los invito, ¿sí?, a que se les puedan sumar. Para ir cerrando simplemente estos, ya el doctor Piemonte, como doctor Gilligan y el doctor Pánico han hablado algo, ¿no? Yo quiero simplemente, de caso, mencionar a nuestros maestros. Por un lado, doctor Grispan, donde el libro de texto que ha sido la Biblia, si me permiten, para la estomatología argentina, y nuestro maestro, nuestro querido doctor Enzo Lanfranchi, que nos dejó hace un par de años, pero yo creemos que estaría muy contento en la forma en la cual hemos podido avanzar en el estudio de esta condición tan importante, creemos nosotros, no solo para la estomatología, sino para la salud en general de la población. Muy bien, muchas gracias, buenos días, y quedamos a su disposición para preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias a los doctores René Pánico, Eduardo Piemonte, Gerardo Gilligan y el doctor Jerónimo Lazo, por esta linda mañana de lunes donde aprendimos sobre la irritación mecánica crónica. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a los doctores. Se ve que ha estado muy completo, doctores. Bueno, para mí queda más que agradecerles por la excelente charla y la excelente convocatoria que hemos tenido en esta mañana, en nombre de la Secretaría del Egresado de la Facultad de Odontología. Y bueno, y a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta linda conferencia en el día lunes de hoy. Habría que ver si en el chat hay alguna pregunta que hayan ingresado. Me he estado fijando y no veo, pero si alguien quiere abrir el micrófono, no he visto... Habían preguntado, perdón, Flor, habían preguntado al principio cuando estaba hablando del doctor Pánico, lo de las placas de protección mucosa, sí. cuánto tiempo se usaban y demás. ¿Podés repetirla, Gerardo? Sí, ¿cuánto tiempo se usaban las placas de protección mucosa y con eso habían preguntado? Bueno, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. Sí, bueno, la puedo contestar si quieren, no hay problema. Sí, las placas protectoras mucosas muchas veces van de acuerdo al caso que uno busque, la solución que uno busque obtener. En el caso que yo les digo, fundamentalmente era previo a la biopsia. Así que con que se use una semana, 10 días, está bien. Ahora, también muchas veces la usamos como posteriores a la cirugía, porque muchas veces genera un alivio muy grande cuando uno hace una biopsia, sobre todo en borde de lengua, y el roce permanente de la herida sobre los dientes puede generar un postoperatorio muy ruidoso. Y también lo usamos muchas veces de esa forma, ¿no? Como placas protectoras para postquirúrgicas. Por supuesto que hay patologías que van a requerir de mayor tiempo del uso de la placa protectora, pero tampoco puede ser permanentemente, ¿no es cierto? Es algo temporario. No sé si con eso estaría respuesta la pregunta. Una pequeña acotación al respecto es que las placas de protección mucosa generalmente las recomendamos cuando identificamos un factor funcional. Y cuando hay una alteración oclusal y funcional importante en el paciente, porque es un ratio que nos permite, como les explicaba el doctor, acondicionar la boca para la biopsia, disminuir las molestias postquirúrgicas, pero sobre todo hay que identificar cuál es la condición traumatizante. Si yo veo que solamente un elemento dentario que está fracturado, y a lo mejor con un pulido, con un desgaste, con una extracción, es suficiente. Pero en cambio, si vemos, como en los casos que mostraron, una alteración oclusal importante, hasta que le corrijamos todo eso va a pasar mucho tiempo y por lo tanto la placa de protección mucosa es lo más simple y efectivo, aunque sea temporario. Sí, y agregar, perdón, ¿no?
Y agregar que a veces la remoción del trauma en esos pacientes donde hay problemas para deglutir y demás, empezamos nosotros con las placas y después es un paciente candidato a que haga fonoaudiología para reeducar la lengua, ¿no? Entonces la derivación a fonoaudiólogo también constituye parte de la finalización del control del trauma. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, o si los doctores quieren ampliar un poco más algún punto. No, yo simplemente agradecerles a todos, ¿no? A la gente que participó, a la facultad, a ustedes que nos han dado una mano acá para coordinar también esta charla. Y bueno, estamos dispuestos a cualquier pregunta, cualquier respuesta que necesiten de parte nuestra. Está el equipo de la cátedra siempre predispuesto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias bueno, vuelvo a repetir, a los doctores Panico, Piemonte, Lazo y Gilligan, que bueno, que la verdad que ha sido muy grata la conferencia que hemos tenido esta mañana. Bueno, y más que agradecimientos en el chat para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Flor, y a Nico también por ahí por la mano en coordinar esto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a los presentes y muchas gracias a los organizadores. Abrazos para todos.